Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Estamos dando inicio a un video más de este segundo libro que se llama Pueblo de Dios, y seguimos en el bloque 2, que se llama En la fuerza del Espíritu, y estamos viendo la actuación del Espíritu Santo dentro de las personas que formamos parte de la Iglesia Católica, parte de ese gran cuerpo místico de Cristo del que nos habla San Pablo. Muy bien, en esta ocasión vamos a abordar el tema 10, que se llama Carismas para la edificación de la comunidad. Esto es un tema muy importante porque a veces pensamos que a algunas personas las ponen en tal o cual ministerio, en tal o cual servicio, tal vez por que le cae bien al padre, tal vez porque es amigo de la jefa o el jefe de sector, qué sé yo. No, esto no es así, todo tiene un porqué. Y todo es acción del Espíritu Santo en este sentido. Muy bien, vamos a abordar el tema. Bien, seguimos en la dimensión de la ministerialidad del servicio. Y en este punto tocamos la parte de los carismas. El libro comienza definiendo la palabra carisma en sus raíces grecolatinas. Viene de carisma, que significa... donde su sufijo is significa acción de favorecer, mientras que la terminación ma es el resultado de dicha acción. San Pablo nos habla ampliamente sobre los carismas en la primera carta a los Corintios en su capítulo 12, 14, y en la carta a los Romanos en su capítulo 12, para que ustedes pues vayan después con calma revisando estos capítulos de estos libros, que además son muy ilustrativos y vamos a aprender mucho de San Pablo nuevamente. Luego entonces, carisma puede traducirse como una gracia, regalo o don gratuito, y es simplemente el amor benevolente de Dios hacia nosotros, y eso es lo que produce en nosotros. Todo absolutamente es gracia de Dios. Pero existe una diferencia entre gracia o don y carisma. Aunque los dos son regalos de Dios, sí existe una diferencia. Y bueno, el libro lo define de la siguiente manera. Gracia significa, que viene del gratum facens, que es la acción de Dios para transformarme espiritualmente en mi beneficio. Y su acción termina en mí y se queda en mí. Mientras que el carisma es cuando la acción de Dios está dirigida a otra persona, siendo yo solamente un instrumento o un vehículo. Bueno, dicho de otra manera, carisma es todo aquello que el Espíritu Santo realiza, siendo yo solamente un instrumento para el beneficio de alguien más. Y esto es absolutamente y de manera ineludible para la edificación del cuerpo. Dios no nos da carismas, sino es para edificar el cuerpo. Muy bien. Ahora, es también necesario comprender que los carismas no se pueden usar a voluntad, tampoco son permanentes. Dios mismo es quien decide cómo y cuándo usarlos. También es importante considerar que pues nosotros, como somos instrumentos, pues tenemos limitaciones, imperfecciones, una carga de vida personal, una capacidad intelectual y emocional y física diferente cada uno de nosotros. Por la misma razón, un mismo carisma dado a diferentes personas produce efectos diferentes. Esto es sumamente importante, no todos pueden ser buenos catequistas, no todos pueden ser buenos evangelizadores, no todos pueden ser buenos en la lectura, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no actúe. Con todo esto no debemos de perder de vista que los carismas son para la edificación de la comunidad. Y esto también quiere decir, o no quiere decir, mejor dicho, que son causa y signo de que alguien sea muy santo. No se pueden usar para mi propio beneficio. Pero lo que sí es cierto, nos menciona el libro, es que una persona con mayor santidad tendrá más disposición a la acción del Espíritu Santo en su vida para ejercer un carisma.
el texto menciona que los carismas aparecen usualmente en personas evangelizadas que han recibido la efusión del Espíritu, perseverantes en comunidad de alabanza, de mutua edificación, de compromiso misionero, pero esto no es excluyente. Es decir, regularmente los carismas se manifiestan en personas que procuran crecer espiritualmente, usan los medios de crecimiento como la Eucaristía, como el sacramento de la reconciliación de manera constante, pero no solamente ellos, o sea, también las personas que regularmente pasamos por el retiro querigmático, que bueno, renovamos el acto bautismal, pues el sacramento bautismal, pues es común que el Espíritu Santo nos dé carismas para edificar la comunidad. Muy bien, ¿qué son estos carismas? Porque hemos hablado de lo que son, de lo que no son, pero ¿qué son específicamente? ¿Para qué sirven? Bien, en la primera carta a los Corintios, San Pablo nos menciona los carismas del Espíritu. Esto está en el primer libro de Corintios, la primera carta de los Corintios, el capítulo 12, del 7 al 11. Muy bien, ¿qué nos dice? La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para el provecho común. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o el mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. En la misma carta, en el capítulo 14, aquí están las citas, ustedes las pueden checar. Primera de Corintios 14, 1 al 4, 29, 33, 39, 40. Nos habla de cómo usar estos carismas, dones espirituales, dice San Pablo. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas a Dios, pero no a los hombres, pues nadie lo entiende. El que habla en lenguas a Dios, pero no a los hombres, pues nadie entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica la iglesia. Muy bien. Aquí nos empieza a decir que, bueno, de todos tal vez el que más edifica es el don de, el carisma de profecía, el de hablar, ¿no? Nosotros en el caso de catequesis tenemos un carisma profético, ¿no? El que habla por boca de. Entonces él nos impulsa a esto, siendo él el último apóstol. Bueno, es el que lleva, el último de los apóstoles, el último que lleva el mensaje, ¿no? De manera presencial, de los que siguieron a Cristo en persona. Muy bien. Dice, en esta cita nos invita a buscar los dones, pero particularmente destaca el de profecía. Y sigue. En la primera de los Corintios, capítulo 14, 29, 33. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 lenguas, y los demás hagan un discernimiento. Si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que hablaba. Todos ustedes podrán profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean motivados, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz. Muy bien. Aquí se refiere a que, bueno, también hay que escuchar. No solamente el que está hablando es el que debe y puede hablar, no. Si alguien más en un momento determinado de alguna plática discierne algo, pues dice que se calle el que hablaba. Dice, si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que hablaba. Todos ustedes podrán profetizar, pero uno por uno. Es decir, tenemos que hacerlo en orden y tenemos que decirlo. Sigue. Por lo tanto, esto ya es en el capítulo 14, del 39 al 40. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de profecía y no impidan que se hable en lenguas, pero
que todo se haga en forma digna y ordenada. Nos invita nuevamente aquí en este versículo a buscar el don de profecía, el don de hablar, el don de transmitir. Dice, todo lo anterior tiene que ver con nosotros y nuestro compromiso misionero. Recordemos que la comunión es para la misión y la misión es para la comunión. Este círculo virtuoso, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de nuestros carismas. El libro nos dice que, bueno, hay muchos, bueno, ¿cuántos carismas son? Son muchos, no son pocos. Realmente un carisma es para beneficiar a alguien más, ya lo dijimos, y pueden ser carismas, como dice San Pablo, de profecía, pueden ser carismas de curación, pueden ser carismas para la evangelización, en fin, para tareas específicas y para edificación de la comunidad. Cuando nosotros vamos al retiro querigmático, regularmente hay personas que les llamamos predicadores, son los que pasan al frente a dar los temas. Son muchos temas los que se dan, ¿no? Dependiendo del momento del retiro, y cada uno de ellos es llamado. Ciertamente se busca las personas más idóneas, ¿no? Y aunque esto se puede volver un ministerio, que vamos a verlo más adelante, finalmente de inicio pues son carismas. ¿Por qué? Porque las personas, la comunidad misma va haciendo el discernimiento de quiénes son buenos para tal o cual cosa. Entonces esto no se puede ocultar, y primero y segundo, recordemos que no son permanentes. Entonces puede ser que alguien en un momento dado le pueda dar, por ejemplo, el carisma de predicación para un retiro y hablar eminentemente, muy elocuentemente, y sin embargo después de algún tiempo ya no puede hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo usó en ese momento para edificar la comunidad, para hacer crecer, en este caso el ejemplo, a los otros hermanos que están en este inicio del seguimiento de Cristo, ya de manera consciente. Entonces, esto es importante entenderlo, hermanos, porque hay veces que, por ejemplo, Dios nos llama, en el caso de algunos hermanos, al ministerio en este caso de nuestra parroquia, de música, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a los coros, porque nos gusta cantar, porque nos gusta tocar algún instrumento, porque nos encanta la letra de los cantos que se cantan, valga la redundancia, dentro de la misa, dentro de los retiros, en fin. Pero a veces descubrimos un tiempo después que pues ya no nos acordamos, o simplemente se nos fue la entonación o X, ¿no? Y esto es porque tal vez en ese momento Dios nos dio el carisma para la música. Pero insisto, esto es pasajero, esto no es permanente. Esto es para edificar la comunidad, ¿no? En ese momento tal vez con nuestra voz, con nuestra entonación, con el sentido que le demos al canto, en el caso del ejemplo de la música, tal vez a lo mejor tocamos el corazón de alguna persona. Dios tocó el corazón de alguna persona por medio de nuestro canto. Entonces hacemos como si fuera, nos toma a Dios como un instrumento para llegar a una persona. Fíjense que hay una anécdota por ahí, yo creo que tal vez la han escuchado, de un retiro querigmático, ¿no? Un retiro X, y bueno, está el predicador hablando, se preparó muy bien, hizo mucha oración, etcétera. Llega el día, se presenta al frente en el tiempo de su tema y empieza a hablar elocuentemente acerca de lo que le tocó, y pone ejemplos y motiva a los hermanos, etcétera. Llega un momento, hacía mucho calor, llega un momento en que siente tanto calor que empieza a sudar, y entonces saca un pañuelito de su saco y se seca la frente, de la frente el sudor con su pañuelo, que es totalmente blanco. Sigue hablando, termina su predicación y pues bueno, pasa el tiempo. Después de unos minutos viene un ratito de descanso y se le acerca una persona al predicador y le dice que le gustó mucho el tema y que lo entendió y que comprendió muchas cosas acerca de su vida, etcétera. Y entonces el predicador le dice: y bueno, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que te movió de todo lo que yo dije, ¿no? Del tema que escuchaste? Y la persona le responde: no hermano, no.
no fuiste tú, fue el pañuelo blanco que tú sacaste en un momento para secarte el sudor. Y entonces dije, bueno, ¿cómo está mi vida, no? ¿Está sucia o realmente está tal vez como ese pañuelo blanco, no? Entonces, este ejemplo yo creo que es muy significativo en este tema de los carismas, porque a veces Dios se vale de nosotros como instrumentos, pero a veces de algunas cosas tan sencillas como en este caso de la anécdota del pañuelito blanco, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Dios a todos nos da carismas. Recordemos que estos son para la edificación de la comunidad. Entonces, no tengamos miedo cuando Dios nos llame a una tarea específica de la que nunca pensamos que podríamos realizar. Porque esto es, insisto, y lo dice bien el libro, para edificar la iglesia, para edificar la comunidad, para hacerla crecer y crecer junto con ella. Recuerden que hay un tema en el libro de Vida Nueva que se llama Dios equipa y envía. Llama, equipa y envía. Y si Dios nos manda a hacer una tarea es porque tenemos todo lo necesario para hacer la tarea. Y además tenemos que, como siempre decimos, tenemos que prepararnos, tenemos que buscar información, tenemos que documentarnos. Porque también no podemos ir solamente con lo que tenemos que hacer las cosas bien. Recordemos la cita de Colosenses 3:23. Entonces, necesitamos hacerlo, todo el trabajo que hagamos para Dios. Y esto es en beneficio de la comunidad en el caso de los carismas. Bueno, hermanos, este tema es bastante cortito, muy conciso. Espero no haberlos confundido. Y bueno, si tienen dudas, por supuesto, estamos a sus órdenes en el grupo de WhatsApp. Cualquier comentario, cualquier duda, por supuesto, con mucho gusto. Estamos ahí listos para responderla y tratar de ampliar los comentarios que crean convenientes. Muchas gracias, que estén muy bien, pásenla bonito, feliz día. Nos vemos en un siguiente video, adiós.